Hola a todos, soy Valeria Mezquita y en el presente video pretendo exponerles los conceptos planteados por el autor Norberto Bobbio en su texto Estado, Poder y Gobierno en los capítulos 3, 4 y 5. Este video es presentado con el objetivo de cumplir uno de los requerimientos del curso de Legitimidad y Gobernabilidad de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Javeriana Cali, presentado a la docente Rosalía Correa. El objetivo general de este video es explicar los conceptos fundamentales referidos al Estado, lo cual permitirá que nosotros como politólogos en formación podamos comprender el funcionamiento del Estado desde tres perspectivas: el poder, la legitimidad y el gobierno. Para mayor entendimiento he optado por dividir el video en tres fases. La primera fase presentaré los conceptos de poder, las teorías fundamentales y sus principales exponentes. En la fase número 2 relacionaré el concepto de Estado con el concepto del poder. Y en la fase número 3 definiré el concepto de Estado, sus elementos, al igual que sus limitantes, y por último les presentaré una conclusión. Para dar inicio, la fase número 1, les mostraré mi mapa conceptual en toda la totalidad. Desarrollaré el estado de poder inicialmente, su teoría de poder, sus elementos, que son aquellos fundamentales, su tipología y el concepto de la teoría política bajo los conceptos de soberanía y bajo el concepto de legitimidad. Para iniciar, toda teoría política parte siempre de una definición de poder. Es por ello que he puesto teoría del poder igual a teoría política. En principio, tres teorías fundamentales del poder son la sustancialista, la subjetivista y la relacionalidad del poder. Aquella sustancialista, que es esta que se puede ver, son aquellos exponentes donde Hobbes plantea que el hombre es aquel que posee los medios para que sus fines siempre se puedan llevar a cabo. Es decir, es entendido como algo que sirve para poder alcanzar siempre el deseo y el objetivo del hombre. En segundo lugar, la subjetivista, cuyo exponente es Locke, continúa diciendo que el poder es aquella capacidad del sujeto de obtener ciertos efectos. Y en tercer lugar, la relacionada del poder, cuyo exponente es Dahl, pretende decir que es utilizada en el discurso político contemporáneo, pues dice que es aquella con el que el comportamiento del hombre puede ser transformado para fines objetivos de un sujeto determinado. Es decir, que se induce al otro individuo para que pueda actuar en beneficio a los objetivos de otro. Por otro lado, Bobbio plantea también una tipología del poder, que es aquella en el que se divide el poder político, poder económico y poder ideológico. El poder político es aquel en que está la posibilidad de recurrir en última instancia a la fuerza, punto que desarrollaré con mayor argumentación cuando podamos ver este concepto de soberanía y de legitimidad. Otra tipología es el poder económico, que es aquella posición de cuanto bien sea necesario para poder inducir al otro agente o al otro individuo para que pueda accionar a favor de los objetivos de otro. Por último, el poder ideológico es aquel que se vale de doctrinas, conocimiento, información, códigos de conducta para ejercer influencia en este comportamiento. Un punto en el que se reúnen estos tres tipos de poder es porque contribuyen conjuntamente a instruir y mantener la sociedad. Bobbio también retoma en este punto una teoría clásica que bajo mi punto de vista es muy importante y es retomada también por diferentes politólogos, que es la tipología clásica de Aristóteles.
Él plantea tres tipos de poder que se han identificado que su base es implantada bajo los intereses. Estos poderes es el poder que se ejerce del padre sobre el hijo, el poder del amo sobre el esclavo y el poder del gobernante sobre el gobernado. En este caso, estos conceptos también han servido para definir las formas corruptas de poder. Digamos, en el caso del poder del padre sobre el hijo, se ha identificado como un gobierno paternalista. En el caso del poder del amo sobre el esclavo, se ha identificado como un gobierno despótico. Y en el tercer caso, sobre el poder del gobernante sobre el gobernado, se ha identificado como aquel gobierno civil. Por otro lado, Bobbio plantea una teoría realista de poder cuya base es el concepto de soberanía y se identifica con el ejercicio de la fuerza. Este fue un punto que les dije que trataría partiendo del poder político cuando vincula también la razón del Estado. En este punto dice que obviamente tiene una condición de fuerza, se identifica con el ejercicio de la fuerza, pero esta no es la condición necesaria para el poder político. Ese derecho exclusivo de fuerza solo lo tiene el soberano y esta es la condición suficiente. En este caso, me parece importante traer a colación autores como Hobbes y Weber, quienes desarrollan este tema cuya característica la dan como la exclusividad necesaria y suficiente que estará siempre en el monopolio de la coacción física legítima del soberano. Bajo este punto, también desarrollaremos el concepto y los principios de legitimidad, que este debe tener un fundamento jurídico y son reconocidos y también ejemplificados bajo tres principios de legitimidad. Estos principios en este punto son tres que vale la pena resaltar. El primer principio es el punto de voluntad que se puede ver aquí, que reside sobre el poder de voluntad de Dios o la voluntad del pueblo en muchos casos. El segundo principio es también resaltado o denominado como naturaleza, que se define como la fuerza originaria o como un orden racional, pues ya se ha identificado con la ley de la razón y la racionalidad instrumental. El otro punto, que es el de la historia, lo decide como la fuerza de la tradición de la legitimación. Este soberano siempre ha sido legítimo con el paso del tiempo y son tiempos innumerables. Y también otro punto, pues es una historia futura en el que el pueblo ha identificado que esas etapas son necesarias para un cambio y por eso se opta por un punto de legitimación o cambio de esta. A partir de eso, me parece importante traer como poderes legítimos, los cuales se establece deber como el poder carismático, tradicional y legal o racional, que desde mi punto de vista todos los politólogos hemos tenido la oportunidad de leer. Bajo estos principios de legitimidad, Bobbio también plantea que es necesaria una efectividad. Estos dos conceptos se unen porque él considera que bajo el ordenamiento se puede identificar un conjunto eficaz para cada una de las acciones que se lleven a cabo en el territorio y mediante o con fin de los objetivos que se tienen que llevar a cabo según el soberano y según el pueblo que se esté dirigiendo en ese momento. Ahora damos paso a la segunda fase, que la he denominado o la he destinado, como se quiera decir, para la relación que he establecido entre poder y Estado. Esta relación, como pueden ver aquí, la he establecido porque el poder, bajo los fundamentos que hemos visto, bajo las tipologías que ha establecido Bobbio, este poder es el único portador supremo de este poder que se ha definido es el Estado. Entonces ahorita en la segunda fase trataré de desarrollar los conceptos que ha establecido Bobbio sobre los elementos que definirán el Estado,
y también desarrollaré una de las características fundamentales del Estado, ya que él dice que este poder es limitado bajo varios factores. Esto los desarrollaré en la tercera fase, y también en esta fase les propondré una conclusión que saqué una vez leído el texto de hoy. Para dar inicio a esta fase me parece importante traer a colación uno de los significados o uno de los desarrollos referente al planteamiento del Estado que se hacen en el texto de Bobbio en la página 128. El Estado es un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él. Bajo este concepto es que Bobbio plantea en este punto que se ha definido el Estado mediante tres elementos básicos que desarrollaré a continuación. En este momento, él desarrolla que uno de esos elementos es el territorio, el cual va a poner límite de validez espacial para que el Estado pueda ejercer el poder. Otro punto que es importante es el punto sobre la soberanía, que es el límite de validez donde el poder es capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos. Y el pueblo pues es otro de los elementos que le instituye, que es aquel donde se establece el límite de la validez personal. Otro punto que me parece importante resaltar una vez analizados los planteamientos de Bobbio es que él define este estado como un gobierno de las leyes. La preponderancia y la importancia de las leyes radica básicamente es que se está dejando con aquellas leyes la variable de las pasiones del ser humano, que son características del hombre, se han dejado al lado para que el fundamento del Estado de Derecho sea la ley. Una vez definidos los elementos que caracterizan el Estado, Bobbio también plantea que el poder es limitado en el Estado. Entonces establece dos limitantes, que son los limitantes internos y los limitantes externos. En primer lugar, trataremos el limitante interno, que es caracterizado por aquellas leyes naturales o divinas o por las leyes fundamentales del reino. Estos limitantes internos lo que van a tratar es regular la relación entre gobernantes y gobernados. También él trae un punto que resalta bastante, es que estos limitantes internos sean caracterizados por ser aquellos centros de poderes legítimos que se han separado para poder ejercer su poder en órdenes y estados. Este poder limitado también se podría llamar para muchos autores aquel constitucionalismo. De este modo podemos pasar a los limitantes externos, que derivan de tradiciones que se han vuelto obligatorias para los estados. Dos ejemplos de ellos son las costumbres internacionales y los tratados internacionales. Bueno, una vez expuesto mi cuadro, he traído a colación una de las conclusiones que me ha permitido este texto, y es que en definitiva el Estado es el portador supremo del poder, y como politólogos debemos comprender estas teorías fundamentales al igual que su tipología de poder político para poder ver sus alcances en la sociedad y tener una mayor conclusión y un mayor análisis del contexto en el que nos podamos encontrar. Muchísimas gracias.